A ver, chicos, buen día. Parece que ya estamos. Eh, por favor, muchachos, recuerden subir en la tarea del proyecto final de riego la, la dirección del enlace del video. No todos han subido la dirección del enlace, entonces hay algunos que estoy medio perdido y ya me confundí con el chat. ¿Sí? Por favor, pónganle la dirección del enlace. Eh, También hay dos personas que no han entregado nada, chicos, del proyecto de riego. Mientras no llegue, no hay problema, pero el rato que ya llegue, ya, ya toca calificarles. ¿Sí? Eh, Comenten, chicos, cómo les ha ido, qué hay de novedades. ¿Ya empezaron a ver las semillas? ¿Ya hicieron su semillero o algo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Ani. Eh, por ejemplo, con las semillas del ajo, ¿puedo ponerlas en agua para que le salgan raíces y después sembrarlas en tierra? Verás, eh, puedes hacer eso. La idea ¿no encontraste semillas? Semillas. Es que dijo que no podíamos comprar, No, entonces, no les dije que no pueden comprar, les dije que preferiblemente no compren. Eh, eh, pero si entonces, no, en el supermercado deben haber semillas de ajo. ya, ¿Sí? listo. Si no, puedes hacer eso, pero si vas a hacer eso, hazle ambas cosas. Unas en la, ¿cómo se llama? Unas en agua y otras en en la tierra directamente. A ver, dime, Siri. Entonces sí está permitido que compremos, profe, Sí, porque como nos no dijo que les, sean lo más salvaje posibles, pero yo no encontré. sí, o sea, Entonces, que sean las más salvajes posibles, pero no les dije que no, o sea, les dije que preferiblemente no compren, no les prohibí que ujú. compren, Ya, eso, profe, gracias. ¿ya? A ver, dime, Lenis. Profe, esto es con respecto al proyecto final. Por ejemplo, yo puse el link en los comentarios. Ahí, ¿Ya? en la tarea, ¿eso no importa? En los O comentarios le... de la tarea, Ajá, en el de la Moodle. tarea. Ajá, en el... Sí, no importa. Ahí, gracias. ¿Ya? A ver, Joana, dime. Profe, a mí no me quedó muy claro en cómo armar el semillero y las de brócoli las iba a comprar, pero no las encontré. Perdón, las de coliflor. De coliflor, sí hay. eh, Verán, vamos a conversar ahora de lo que son las plántulas. Si es que ustedes no quieren comprar semillas, sino plántulas, también es válido. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a revisar eso y ahí conversamos. ¿Ok? Ya vamos a conversar ahorita cómo es el, el semillero. A ver, dime, ¿quién está? Siri. Profe, una pregunta. O sea, el fin del proyecto es que hagamos el semillero y que nos mostremos como sembrando y eso, porque en sí las plantas que tenemos no van a crecer en el mes más o menos que dura el módulo. Claro, por eso Entonces, les no. dije, el trabajo final tal vez no entregamos a final del módulo. La Ah, idea es ya. que ustedes hagan el semillero, me muestren todo, al final del módulo vamos a tener un corte y de ahí el trabajo final va a ser cuando ya tengan ya lógico, si son productos que no sé si alguien hizo algo de 4 o 5 meses no vamos a alcanzar, Ujú. pero Eso, pues. hacemos un corte y dependiendo, si es que son hortalizas que estarían listas en 4 semanas más, cosechamos. Si no, hacemos el corte ya las plantas sembradas y saliendo, o sea, ya la planta en el semillero. Ok, gracias, profe. Dime, Rafa.
Profe, en vez de hacer el semillero, también puedo utilizar una zona de mi casa que para hacer guachos y poder sembrar ahí también. Sí, 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 si tienen un patio, aunque sea un hueco de 1 metro por 1 metro, pueden hacer ahí, no hace falta que hagan el semillero si es que tienen espacio. Eh, Joana, ¿tienes la mano alzada? ¿Todavía falta algo? Ah, no, profe, me olvidé de... Ya. A ver, chicos, el semillero, ¿cómo lo hacemos? Déjenme buscar para compartirlos. A ver. Ustedes pueden idearse cualquiera de estas cosas, chicos, ¿sí? Pueden hacer unos surcos. Esto es lo que me dice Rafa, que tiene espacio en el piso, puede hacer los surcos. Si es que pueden hacerse una caja de madera, se hacen así, consiguen la tierra. Vean, estas están muy bonitas. Si se les ocurre alguna cosa así como esto, también es dable que se inventen un semillero, pero vamos a tratar de cumplir un área de 1 metro, ¿no? La idea es cumplir un área de 1 metro por 1 metro. Vamos a tener una opción de hacer unas mesas como estas. Para que no se dañen, les ponemos un plástico. Si es que tienen espacio, pueden ponerle tranquilamente una caja en el piso o unos bloques con un plástico y punto. Si quieren, pueden hacerle así en vertical, como estamos aquí, solo con fundas, o si no, con tubos de PVC. Como les dije, la idea es que le dejen a su mamá un huerto sembradito para que tenga las hierbitas y ustedes pueden seguir sembrando las hierbitas de consumo diario. ¿Sí? Si quieren pueden hacer una caja como estas, pueden conseguirse una java y hacerle los huertos, una java chiquita, o con canastas. Vean, esta está con cajas pequeñas. Hay esas cajas viejas que se utilizaban para para vender los tomates, cajitas de madera. Vean esto, qué bonito. ¿Sí? ¿Estamos claros cómo es el huerto? ¿Quién era que me preguntó? Joana, creo que tú me estabas preguntando eso. Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra duda del huerto? Profe, ¿podemos sembrar en llantas? Sí. Sí, sí, en llantas. Déjame ver por aquí ahí. Como ustedes quieran y como ustedes se acomoden. Vean, si tienen un espacio grande, pueden tener algo así, varias llantas. Pueden dejar una planta en cada maceta o las que les alcancen. Si pueden, le hacen así. Si quieren, le pintan para que les quede algo bonito. Vean, acá también hay llantas, un montón de llantas una al lado de otra. Están puestas sobre una tabla, sobre unos baldes. Vean, aquí esta planta de aquí en una llanta. Si pueden cortarle el lateral de la llanta, bien. Si no pueden, no importa. Ahí tienen que irse acomodando ustedes como logren hacerlo, ¿no? Vean, aquí está sin cortar. ¿Alguna otra pregunta? Vean, estas llantas tan bonitas abiertas. Vean. Estamos, busquen en internet, chicos, hay miles de ideas. La idea es que se hagan una huerta urbana donde podamos hacer las prácticas de
de reproducción. ¿Estamos? No, si es que tienes espacio, no es necesario que hagas la caja, pero la idea es que hagas un huerto bonito, ¿no? No sé si tienes una cuestión grande, pero el asunto es que tengas un huerto bonito que sea de uso doméstico, ¿sí? No hace falta que hagas la caja o que hagas el asunto. Ya. Profe, y si lo que voy a, perdón, profe, y si lo que voy a sembrar no es tan grande, ¿es necesario que haga de 1 metro por 1 metro? Sí. ¿Qué vas a sembrar tú? Ajo. Sí. ¿Por qué? No, la idea es que ustedes tengan una práctica de lo que pasa con las plantas, que ustedes vean que no todas crecen igual, que hay unas que crecen más, otras que crecen menos. Eh, Vamos a ver que los bajos me imagino que estarán sembrados a unos 20 centímetros. Entonces tendrás 5, 6, unas 30 plantas de ajo. Si compras una fundita de semillas, esto no es ningún problema. Eh, no es tan grande. Ya, profe, gracias. Ya. A ver, preguntas, chicos, sobre la clase anterior. ¿Quién se acuerda de qué hablamos la clase anterior? José Andrés, cuéntame, ¿de qué hablamos? sobre, sobre el tipo de reproducción, tipo de las que había ciertas plantas que tenían una reproducción asexual y otras que tenían reproducción sexual. Ya, muy bien, gracias. Mayerly Macas, cuéntame, un ejemplo de reproducción asexual que tengas en cuenta, que tengas en mente. Mayerly, ¿estás por ahí? ¿Podría ser el ajo? Mm, Sí, si es que tú siembras un ajo para que el bulbo se desarrolle y se haga planta, sí. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Narcisa, ¿estás por ahí? Dime un ejemplo de reproducción sexual. De reproducción sexual, ¿Sí? podría ser pues las plantas como plantas ornamentales como violetas o dalias. Sí. Bueno, no tengo claro si te venden bulbos o te venden semillas. Eh, Dependiendo de las flores, hay muchas flores que les venden bulbos, chicos, que son como papas chiquitas para que retoñen las plantas. Pero si son semillas, sí. Ya, estamos, ¿no? Vamos a conversar, chicos, de lo que sería la generación de plántulas. Vamos a hablar sobre la reproducción sexual. Entonces vamos a tratar de hacerle ligera la clase para que tengan tiempo de seguir con su trabajito del semillero, ¿no? Dentro de la propagación sexual, chicos,
hay un tema muy importante y muy comercial, que es la producción de plántulas. ¿Quién me dice para qué sirven las plántulas o por qué se hacen las plántulas? A ver. Yadira. Profe, A ver, dime, Anita. sería como para facilitar el trabajo de los agricultores. Pero ¿cómo? ¿Cómo facilitas el trabajo? Dime, Siri. Para tener control sobre de la temperatura, la luz y la humedad. Ya. Vamos a tener control de las condiciones en la germinación para facilitar el trabajo de los agricultores. ¿Quién más me dice algo más importante? A ver, Yadira, tú estás por ahí. Sí, pero puede ser también para cosechar más pronto, o sea, ya brotar las raíces, creo que más pronto sale el producto, creo yo, ¿no? Ya. Verán, al igual que en las especies animales, en las especies vegetales, el nacimiento de un nuevo individuo es un proceso muy complicado, muy peligroso, donde hay que tener condiciones específicas de asepsia, de protección, y no todas las semillas van a germinar. También bueno, por esta razón se tienen pérdidas en semillero de hasta el 20%. Estamos hablando de buenas semillas, semillas certificadas, tienen entre el 15 al 20% de infertilidad. Entonces, imagínense si ustedes como productores siembran un invernadero completo de semillas, digamos un invernadero de 3.000 metros, y tienen una infertilidad en las semillas de un 20%, en un invernadero de 3.000 metros son 600 metros que las plantas no van a crecer. Hay diferentes problemas por hongos, puede ser que la semilla germine y se dañe, se muera. Puede haber mal de semillero, que es lo que se llama el dumping off, que simple y sencillamente la semilla se cae, la plántula se cae. Pueden haber excesos o deficiencias nutricionales, con lo cual la planta, por A o B circunstancia, no se desarrolla bien y se queda del resto. Pueden haber condiciones de humedad que no son exactamente iguales en todas las plantas, por las cuales unas crecen y otras se quedan. O simplemente las semillas no germinan. Entonces, todo este trabajo tiene un costo. Por eso es necesaria la generación de semilleros para tener plántulas en las cuales nosotros pongamos en el campo de producción ya plántulas vivas, buenas. Lo mismo nos pasa en el caso de frutales, donde hacemos lo mismo porque los frutales tienen un periodo de desarrollo mucho más largo. También apresuramos bastante el tema de la producción a partir de la realización de los injertos. Entonces, digamos que una planta de aguacate, en la germinación y el desarrollo de la plántula va a necesitar, qué sé yo, 1 año y medio. Si a esto le sumamos un injerto de otro año y medio, ya son 3 años. Son 3 años que nosotros nos ahorramos en comprar esa planta y sembrarla. Realmente es un costo económico muy necesario de ayudarse. Entonces, por esta razón es necesaria la generación de plántulas. Plantulines,
los pilones, todas estas son productos de una reproducción sexual. Preguntas, ¿entendimos eso, chicos? Sí, Bueno, vamos a ver ahora cómo comprender los aspectos importantes del ciclo biológico de la plántula y entender definiciones claves, ¿no? Vamos a ver lo que es el sitio biológico el ciclo biológico de la plántula, la producción de la flor, la formación de la fruta, la semilla y el embrión, lo que es una semilla ya madura, lo que es una apomixis, y vamos a tener una actividad de evaluación. ¿Sí? ¿Qué son las plántulas? La propagación de semillas es uno de los métodos principales para la reproducción de plantas. Toda planta obtenida por semillas se llama plántula. Toda plantita que ustedes han tenido por semillas se llama plántula, algo que ustedes están trasplantando. En el caso de horticultura es un término que se aplica durante toda la vida de la planta, pero botánicamente vamos a hablar específicamente del periodo inmediato a la germinación. O sea, una plántula es una planta, vamos a decirle en términos criollos, una especie de planta bebé. Sembrar las semillas del inicio físico de la propagación de plántulas, pero la semilla misma es el producto final de un proceso de crecimiento y desarrollo efectuado en la planta progenitora. ¿Ya? Vamos a ver que la semilla prácticamente ya es un bebé de la planta. La semilla es un resultado. El proceso de desarrollo inicia con la función de los gametos masculino y femenino que forman dentro del ovario una flor, que forman en el ovario de una flor una sola célula. El cigoto, la célula o el huevo, el bebé, tiene la propiedad de totipotencia. ¿Qué es esto? Que tiene toda la información genética de sus padres, necesaria para reproducir la planta adulta e iniciar el ciclo de plántula en la germinación siguiente. En algunas plantas los embriones pueden desarrollarse por reproducción asexual en un proceso llamado apomixis, y también hay embriones somáticos o vegetativos in vitro en cultivos de tejidos y suspensivos. Sexual o asexualmente, el ciclo biológico difiere de una planta propagada por medios vegetativos, ¿ya? Vamos a enfocarnos ahora en lo que sería la reproducción sexual de plántulas a partir de semillas. Vamos a ver aquí los estadios de una célula madre. Esto ya lo revisamos la otra vez. Vamos a ver estas células que se generan a partir de la meiosis. Por un lado el polen, por el otro lado el ovocito de la flor, de las cuales hay ciertos, como vemos aquí, existe una ovogénesis, donde 3 se degeneran y 1 es funcional. La meiosis, como habíamos revisado, genera 4 células, desde donde quedamos con una célula funcional en el caso de los ovocitos. En el caso del polen, todos los 4, digamos, quedan fértiles. Se genera la fecundación, donde tenemos los 2 núcleos polares y el óvulo. Recuerden que habíamos conversado que tenemos dos fecundaciones a nivel de la semilla. Una para el embrión y la otra para el endospermo. Tenemos... Sí, me movió esto.
Vamos a ver lo que es la herencia genética. La herencia de un solo par de genes en una cruza monohíbrida, como vemos aquí, estamos hablando de, no quiero confundirles, prácticamente vamos a tener genes que vienen del padre y de la madre, ¿ya? Vamos a tener unos gametos que tienen una genética doble, como vemos acá. El padre tiene una doble hélice del genoma y cada célula va a tener células con un lado de la hélice del germoplasma y el otro lado con la otra célula, con el otro lado de la hélice. En el caso de la otra planta vamos a tener una diferencia. ¿Cómo se generan las plantas? Esta es la generación paterna o la generación del cruce. Vamos a ver, en este caso vamos a cruzar una planta alta con una enana. En este gráfico vamos a definir que la planta alta se da por un cromosoma que tiene un gen dominante. Vamos a definirle al gen dominante como la D mayúscula aquí. Y cuando no hay este gen dominante, es una planta enana. ¿Cómo vamos a tener? Aquí tenemos un par de genes dominantes y acá un par de genes recesivos. ¿Recuerdan lo que son los genes dominantes y los recesivos? ¿Quién me dice? Dayana García, cuéntame. Eso deberían haberles dado en el colegio. Sí, profe, no le escucho muy bien, me voy a hacer otra vez la pregunta. Ya, por favor, esténse pilas. A ver, ¿qué son los genes dominantes y los recesivos? El gen dominante. A ver. Parece que el gen dominante es el que tiene una relación entre las dos versiones de un gen. A ver, dime, ¿qué es un gen? Vamos desde ahí. Un gen, a ver, sí tengo la idea. A ver, Dime la idea. o sea, los genes en sí se encuentran en el ADN, en los segmentos del ADN. ¿Ya? ¿Y qué son, pero? ¿Para qué sirven? Son para transportar información ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? y que estos también se codificaban y así. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdate, todo lo que te acuerdes. Mm, y que en sí el gen se tenía que ver todo lo que tenía que la genética y eso. Ya. Exacto. ¿Te acordaste? Eso es bueno. Verán, recordemos lo que son los genes. A ver, dime, Deyanira. Ah, sí, yo quería contar algo. De lo que me acuerdo, si no estoy mal, el gen dominante no era el que se expresaba y el gen recesivo estaba, o sea, como que estaba en, en el ADN, pero no se representaba como que físicamente. ¿Sí? Mm, Deyanira, recuérdame qué es del fenotipo y qué es del genotipo. Perdón, estaba apagado el micrófono. A ver, el fenotipo tenía que ver con las características físicas y el genotipo con... A ver, el fenotipo, por ejemplo, era el color de los ojos,
y características físicas en sí. Y el genotipo estaba directamente relacionado con los genes, información genética y esas cosas que yo recuerdo. A ver, acuérdense de su profesor de biología del colegio. Si le querían o no le querían, pero de ley les comentó esto. Vamos a ver que todos los individuos en todas las especies tienen una carga genética o tienen su genotipo. ¿Cuál es el genotipo? El genotipo es una combinación de genes específicos de cada especie, organizados con la cadena de ADN específica. ¿Qué es la cadena de ADN? Es una cadena de proteína conformada por un ácido, ¿cómo se llama? Conformada por aminoácidos. Los aminoácidos tienen un polo amino y el otro polo del grupo carboxílico. Recuerden, todo eso les debieron haber dado. Tal vez inclusive en la, ¿cómo se llama? En la nivelación. Ya. Estos aminoácidos se ponen en un orden específico y a partir de eso hacen una cadena de ADN. Esta cadena de ADN forma los genes. ¿Qué son los genes? Son las cadenas de ADN que llevan la información genética de las características que tiene un individuo. En el caso del humano tenemos 23 pares de ADN, de genes. Cuando cruzamos un individuo de 23 pares con otro individuo de 23 pares, vamos a tener otro individuo de 23 pares totalmente, ¿qué les digo? Biológicamente activo. Existen los híbridos cuando nosotros cruzamos un individuo de una especie con otro individuo de otra especie, donde no necesariamente tienen el mismo número de genes o sí tienen el mismo número de genes, y sacamos lo que se llama la F1, que es la primera generación, que se da a partir de 2 padres. La segunda generación sería la reproducción de la primera generación. Recuerden, el genotipo es toda la información genética. El fenotipo con F es la representación de esa información genética en cuestiones físicas, biológicas o estructurales. Nuestro genotipo dice que tenemos, que somos mamíferos y los mamíferos tienen pelo. Si ustedes encuentran a un hombre que se ha quedado calvo, su genotipo dice que tiene pelo, pero su fenotipo demuestra que ya no tiene pelo. Entonces, esta es una degeneración de la condición porque debió haber nacido con pelo. También tenemos lo que son los genes dominantes y recesivos, los cuales se forman a partir de la cruza de los genes de los padres, ¿no? Entonces, tenemos genes dominantes, que son los que se expresan en el fenotipo, y genes recesivos que solo están en el genotipo. Si es que tenemos genes dominantes, van a presentarse en el fenotipo, pero si solo tenemos genes recesivos, estos van a aflorar. ¿Ya? ¿Me hice entender? A veces es difícil hacerme entender así ¿Puedes repetir, por favor? Puedes repetir.
Sí, otra de María. A ver, ¿qué nomás te repito? Lo último, cuando si A ver. solo tiene residuos es paja. Vamos. Aquí estamos viendo la gráfica, ¿no es cierto? Sí, Vamos a tener que los genes están compuestos por la carga genética del padre y de la madre. Vamos a ver aquí la generación paterna, como dice. Vamos a ver que es un papá alto. Vamos a tener que la mamá del papá era alta y el papá del papá era alto. Entonces tenemos dos genes dominantes. Y la mamá viene de dos genes recesivos. Entonces, la mamá o al revés, como ustedes quieran, no es cuestión de darse cuenta de eso, tenemos dos recesivos. Cuando se hace la meiosis, recuerden ustedes que vamos a tener células que se dan separando esta célula. ¿Recuerdan? La meiosis, a partir de una primera mitosis, se duplica la célula y después de la meiosis, esa célula se separa. Entonces vamos a tener células con los gametos dominantes, o sea, vamos a tener los gametos con los cromosomas dominantes y con los recesivos. ¿No es cierto? ¿Esto está claro? Si este señor es Sí, alto profe. por D mayúscula y D mayúscula, la única opción que tenemos de gametos aquí es D mayúscula. Si acá tenemos D minúscula y D minúscula, vamos a tener D minúscula, no hay otra opción. ¿No es cierto? Pero, si estos jóvenes se cruzan, van a tener esta opción. Un gameto, van a tener gametos que se cruzan y van a quedar así, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener un mayúscula y otro minúscula. Así nos va a salir el hijo. Como este es dominante, va a ser alto. Estamos hablando de la primera generación, lo que yo les había dicho, la F1. En el caso de que este señor se separe, o sea, de que tenga hijos, va a tener gametos en esta forma. Unos dominantes y otros recesivos. Va a cruzarse con otra persona que también puede tener dominantes y recesivos. Y vamos a tener ahí sí ya en la siguiente generación estas opciones. Un dominante y un recesivo que puede cruzarse con otro dominante y otro recesivo. ¿Sí entendemos de dónde sale esto, chicos? Sí, profe. Ya. Vamos a ver que multiplicando esto es solo una cuestión de multiplicación simple. Es una matriz. Un dominante y un recesivo, un dominante y un recesivo. Si el dominante se cruza con dominante, va a demostrarse en la cría el dominante. Si se junta recesivo con dominante, va a mostrarse el dominante. Vamos acá, dominante con recesivo, igual se muestra el dominante. Pero también tenemos uno que va a ser recesivo con recesivo, donde vamos a tener otra planta enana. ¿Entendimos esto, chicos? Sí, profe, ya. Ya. Sí, profe. A ver, ¿quién me pregunta? Yo salí recesiva. Ah, no sé, pues hay que conocerles a tus papis a ver si eres recesiva, Cindy. A ver, lo mismo, Dayana. A ver, ¿cuál es el problema de esto, chicos? ¿Por qué les estoy hablando de este adefesio? Nosotros somos agricultores y esto no nos importa. Nosotros queremos sembrar y que nuestras plantas rindan, ¿no es cierto? Nosotros no queremos saber de genética, no queremos saber de genes, de cómo sale esto, de las leyes de Mendel y un montón de cosas. Yo quiero sembrar plantas y que crezcan. Pero resulta que de cada 4 semillas que siembro, una me va a salir patucha. ¿Sí? Entonces, en nuestro fenotipo de nuestras plantas,
vamos a tener un 25% de plantas enanas. Las plantas enanas nos van a dar una producción menor, se van a dejar ganar por las otras plantas, se van a, qué sé yo, tal vez no dan ni frutos. Entonces, es por esa razón también que yo les hablo de esto. Esto nos da una imagen de por qué la genética nos exige que tengamos plántulas, que generemos plántulas. Imagínense, volvamos a nuestro invernadero de tomate de 3.000 metros. Que tengamos un 80% de germinación. Y de ese 80% de germinación, el 25% son plantas enanas. Entonces, del 80% menos del 25%, vamos a tener apenas el 60% de las plantas. De nuestro invernadero de 1.800, de 3.000 metros, apenas del 60%, 6 por 3, 18, apenas vamos a tener una producción de 1.800 metros. ¿Sí? Por esa razón, chicos, es necesario hacer las plántulas, no solo para darles de comer a los viveros. Recordemos, chicos, a ver, ¿entendimos de este tema, chicos? ¿Preguntas? Profe, las plántulas son para ver cuáles tienen, por ejemplo, mayor, por ejemplo, en este caso, más plantas altas en vez de sembrar las enanas, más plantas enanas, supongo. Exacto. Verán. Profe, esto sonaría como una buena selección de semilla, por llamarlo así. Sí, pero no buena selección de semilla. La semilla tú la seleccionas en semilla. Ahora ya vamos a seleccionar plantas. Ya, vean. Esta foto nos muestra una pilonera, una semillera. Cada una de estas son plantas que están a la misma altura. Todas estas plantas de todas estas bandejas están sembradas del mismo día. Pero como conversamos, el 60% de estas son las que valen. El otro 40% se pierde. Déjenme ver si tengo más fotos bonitas aquí. Ya. Si es que nosotros tenemos estas plantas, bueno, esta misma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger todas las plantas grandes y las chiquitas o les arrancamos o les dejamos que mueran. Si ustedes son los agricultores y compran las plantas, les entregan las plantas en una cajita, tenga su planta, sus plántulas. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a contar, a ver, yo estoy pagando 13 centavos por cada planta, a ver, preste, contemos, tenga. Y empiezan a encontrar plantas chiquitas. ¿Van a pagar por esas plantas o no van a pagar por esas plantas? Las plantas chiquitas yo no las voy a sembrar. Me genera un gasto de mano de obra en una planta que se va a morir. Me genera un gasto absurdo de pagar una planta que no va a rendir. Entonces, esas plantas se les separa. Y yo solo selecciono las plantas que están buenas. ¿Sí? Entonces, como te digo, no es una selección de semillas, sino de plantas. Profe, una pregunta, pero no hay el caso de que, digamos, ya está chiquita, pero después se hace más grande, como, digamos, los niños chiquitos cuando nacen con los ojos color claro y después se les oscurece, entonces no pasa lo mismo con las plantas. Verán, nosotros como humanos a nuestros hijitos les cuidamos desde que nacen. Sea lindo o feo, les recibimos, les cuidamos y se nos va la vida entera en criarlo. Si
Si sale vivo, inteligente y logra entrar a Yachay, Dios nos bendiga. Si sale bruto y no entra, igual nos tenemos que aguantar eso. Nosotros los humanos cogemos las mascotas y a veces vamos y encontramos el perrito más feo de la camada y decimos, este chiquito yo le voy a cuidar para que crezca. Es un criterio que nosotros tenemos como humanos. La naturaleza no piensa como nosotros. La naturaleza hace que el más fuerte siga surgiendo. Entonces, las plantas chiquitas van a tener hijos. Nosotros, seamos altos, flacos, guapos, feos, podemos tener hijos. Pero eso no quiere decir que la naturaleza sea igual. La naturaleza selecciona a los mejores, a los más altos, a los más fuertes, a los que dan mejor producción. Entonces es por eso que nosotros tenemos que seleccionar. Podemos tener un tema muy, ¿qué te digo? Esa es la selección natural, sí. Podemos tener un tema muy de corazón nuestro, muy de afecto, pero naturalmente eso no sirve de nada. Dime, Joana. Se me prendió el micrófono, profe. La selección natural también se da en nosotros, aunque no lo crean, aunque ustedes piensen que los humanos somos solo cabeza y no instintos animales. Díganme, chicas, ¿qué es lo que les llama la atención de un varón? Generalmente, ¿qué buscan las mujeres? Sus sentimientos. Ya. La altura, profe. ¿Ustedes qué buscan? Un hombre, y no les digo que esté mal, está bien. Las mujeres que buscan un hombre fuerte, grande, que tenga una buena fisonomía, que tenga inteligencia, que tenga astucia. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente somos animales que tenemos que generar alimento, tenemos que ser inteligentes, astutos para poder cubrir las necesidades de nuestra camada. ¿O ustedes buscan un novio, un marido mamarracho que saben que les va a dejar botando, que va a criar, que les va a dejar solo con los guaguas? No. Entonces, eso también, aunque no crean, es selección natural. Los hombres, ¿qué buscan en las mujeres? Simple y sencillamente, que sean buenas madres. La buena madre, ¿cómo se busca? Que tenga caderas anchas para que pueda dar crías grandes y que tenga los senos grandes para que pueda amamantar bien a las crías en sus estados tiernos. También se busca inteligencia porque tiene que seguir educando a las crías. Entonces, no es cuestión, chicos, solo de decir, no, hay que, o sea, somos humanos, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho, no somos animales. Pero esa es la razón por las cuales a las mujeres les gustan los hombres con brazos fuertes y a los hombres les gustan mujeres con caderas anchas. No es solo una cuestión de gustos, sino tiene su razón biológica. Entonces, si ustedes buscan la planta más chiquita y deciden gastar en la planta más chiquita, mujeres fieles, dice. Bueno, hombres también, no. No es para todos. A mí me gustan con sentimientos bonitos. Lógico, si encima más, esa es una cosa importante. Si encima de que encontramos una persona alta, fuerte, nos da seguridad personal,
nos hace sentir bien, nos hace sentir protegidos, nos hace sentir, en el caso de los humanos, amados. Tenemos con quien conversar, nos genera un desarrollo personal. También es un tema ¿cómo se llama? De selección natural. No vamos a ir a meternos con una persona con la que no nos podemos ver, que por más inteligente y alto y bonito que sea, no podemos compartir la pasta de dientes. Entonces, chicos, es selección. Por más que sea un tema social, nosotros siempre vamos a buscar lo mejor. Y la naturaleza es igual. Si ustedes deciden gastar en plantas enanas, si deciden gastar los recursos y los fertilizantes en querer que esa planta crezca, y si deciden tratar de vender esos frutos, están en su derecho. Pero el tema es que productivamente van a ver una planta que salió más alta, que tiene más acceso a la luz, que tiene más ramas, que tiene un sistema radicular más profundo, más fuerte, va a dar más frutos que la planta del nano. Y no es solo cuestión de que sean las plantas, de que las plantas puedan recuperarse. Eso, chicos, hasta por experiencia propia les digo, no sirve. Compren plantas buenas y lo que no es bueno, devuelvan. ¿Estamos? Seguimos. ¿Cuáles son las plantas? ¿Qué tipos de plantas tenemos? Hablamos de lo que son los tipos de plantas que tenemos, plantas anuales. Recuerden que las plantas anuales pasan en una sola estación de crecimiento por toda la secuencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener lo que nosotros hablamos de la curva de crecimiento fisiológico de las plantas en riego. Solo tenemos una curva de crecimiento y mueren. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren en un solo ciclo. Tenemos las plantas bianuales. Generalmente vamos a verle con un ciclo de vida de 2 años. ¿Por qué se dan estas plantas bianuales? Porque en países de 4 estaciones vamos a tener plantas que rebrotan después del segundo invierno. Entonces, por eso son bianuales. Pero el tema es que son plantas de 2 ciclos, donde crece, desarrolla, se reproduce, decae y vuelve a brotar después de la segunda vez, ¿no? O sea, después de la primera vez. Como vemos aquí, tienen estos estímulos, que puede ser el invierno, la longitud del día, el fotoperiodo que se define si es o no verano o invierno, o podemos pensar en el caso de pastos, una cosecha del pasto, un corte. Tras del corte vuelven a brotar. Plantas perennes son las que viven más de 2 años, repitiendo anualmente el ciclo vegetativo reproductivo. Los ciclos consecutivos de crecimiento y reposo están relacionados con cambios climatológicos, tiempo cálido a frío o de húmedo a seco. Ya, recuerden lo que yo les decía, las plantas perennes tienen ciclos, no son siempre iguales. Hay plantas, vamos a ver el mango. El mango en el Ecuador, en la costa tenemos una sola cosecha. Acá en el Chota alcanzamos a tener 2 cosechas en el mango por el clima. En el caso del aguacate tenemos 2 cosechas, una más fuerte que la otra. Entonces, si estamos hablando de otros países de 4 estaciones, a veces tenemos una sola cosecha. Hablamos de plantas de origen de 4 estaciones que nosotros inducimos el invierno en base a químicos como en el durazno. Nosotros le hacemos creer a la planta que tiene que botar las hojas para rebrotar y a partir de eso tenemos una cosecha anual o una cosecha y media cada 2 años. O 3 cosechas en 2 años. Entonces podemos manejar estas cosas, ¿no? Pero son plantas perennes.
Tenemos plantas herbáceas perennes, son aquellas que los brotes mueren durante periodos de invierno, de sequías. Las plantas sobreviven a estos periodos de reposo como estructuras subterráneas especializadas, que son bulbos, rizomas o coronas. En este caso, chicos, vamos a ver esta clasificación es hecha en países de 4 estaciones, chicos. Acá tenemos pastos perennes de toda la vida, el quicuyo, el césped que ustedes ven en cualquier cancha, es un césped que está presente durante toda la vida y si se muere rebrota. O sea, ustedes van a ver que la planta se muere solo por la parte aérea, pero los rizomas están abajo y rebrotan. Tenemos las plantas anuales leñosas. Generalmente son plantas que aumentan de tamaño mediante el crecimiento de tallos y raíces. Solo una parte de los puntos de crecimiento se vuelve reproductivo y las otras permanecen vegetativas para continuar el crecimiento del brote de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Son plantas que se crían a partir de una semilla que generalmente es un tallo, puede ser el ejemplo de la caña de azúcar. Tenemos un tiempo de 2 años. La caña de azúcar es una poácea. Recuerden que lo que hablamos son prácticamente hierbas, pero esta es una hierba grande. Crece y esa planta se corta. La raíz queda abajo y vuelve a crecer. ¿Vamos, chicos, con la clasificación de las plantas? Vamos a echarnos un break de 10 minutos. A las 11:17 nos encontramos de nuevo, chicos, por favor. A ver, chicos, estamos. Alcen la manita para ver si empezamos. ¿Quiénes están? Profe, está apagado el micrófono si está hablando. Ya, gracias, chicos. ¿Cómo? ¿Por qué alzaron la mano si estaba apagado? A ver. Ya, bajen nomás la mano, chicos. ¿Cuál es el ciclo ciclo biológico de la planta, chicos? Recuerden lo que hablábamos, ¿no? A partir de un cigoto se genera una fase embrionaria y se da una semilla que germina, que tiene una fase juvenil y que desarrolla hasta una etapa adulta, ¿no? En esta etapa adulta vamos a tener 2 opciones: que la planta madure y genere una flor, que se fecunde y dé la vuelta al mismo ciclo. La otra opción es que hagamos ¿cómo se llama? Una reproducción asexual que puede darse desde la fase juvenil, en la etapa de transición o en la fase adulta de cualquiera de estas. Vamos a sacar una yema o una estaca o lo que sea que necesitemos para la reproducción. Y a partir de esto vuelve otra etapa vegetativa de desarrollo, vuelve otra fase reproductiva que se vuelve adulta y puede sacar la flor o podemos volver al tema asexual desde cualquier sitio, ¿no?
Esto es interesante en el tema de las plantas. Podemos tener una reproducción asexual en cualquiera de los estadios de la planta, sin necesidad que se cumpla todo el ciclo biológico normal de las plantas. La producción de la flor generalmente se da en las plantas dos etapas, ¿no? La etapa vegetativa y reproductiva, lo que habíamos conversado dentro de los temas de riego. Las etapas de desarrollo vendrían a ser las etapas vegetativas, y la etapa reproductiva es la etapa máxima, donde vamos a tener la creación de flores y desarrollo de frutos, ¿no? En donde dicen, la primera, una rama se alarga por yemas apicales laterales, produciendo una serie de nudos y entrenudos, y en la segunda, varios puntos de crecimiento vegetativo se diferencian para volverse reproductivos y se convierten en flores. ¿Qué quiere decir esto? Las mismas yemas, chicos, que nosotros tenemos para la producción de ramas, de hojas, se diferencian para las flores. La floración marca el fin de la etapa vegetativa. Esta inicia con la inducción de la flor, solo induciendo algunos puntos de crecimiento del tallo, otros permanecen en etapa vegetativa. Puede haber zonas donde se siga la etapa vegetativa, pero generalmente en el organismo de la planta de producción vamos a tener bien muy uniformes estas zonas, estas etapas, ¿no? La floración se da de acuerdo al tipo de planta. Existen plantas bienales y perennes leñosas que florecen en el periodo de crecimiento que sigue a una exposición a temperaturas bajas. Vamos a tener en cuenta, chicos, todo lo que hemos visto en la tele de lo que pasa en los países de 4 estaciones. Después del invierno viene la primavera y todo es bonito, todo florece. A partir de la primavera, que sube un poco la temperatura y que hay humedad, las plantas florecen. Como aquí dice, hay otras que en algunas especies de bambúes y ágaves permanecen en fase vegetativa por décadas y luego súbitamente florecen, producen semillas y mueren. No sé, chicos, si ustedes alguna vez han visto lo que son las alcaparras, han tomado el chaguarmishque. Son pencos, en este caso lo que están viendo es un agave del tequila, pero son pencos normales como estos que pasan así, y de pronto, siendo grandes, hay pencos de hasta 3 metros de alto, ¿no? Y por más alto que esté el penco, de pronto desarrolla una rama central. El cogollo se desarrolla, el cogollo es la parte interna de este tipo de planta, se desarrolla y se hace una caña donde arriba florece. Florece y muere. Algunos árboles de especies forestales no producen flores hasta después de 15 o 20 años de edad. Vamos a ver árboles muy, en general, en este caso forestales, vamos a ver eucaliptos, pónganse, los eucaliptos jóvenes no producen piñas, los pinos tampoco. Pasan mucho tiempo hasta que son grandes y ahí producen ya flores, ¿no? Algunas especies de árboles frutales como el manzano y el peral florecen entre 5 y 7 años, como ciertas orquídeas, ciertas flores. Y recuerden lo que yo les había dicho, ¿no? En el caso de los cítricos, vamos a tener una floración normalmente a los 25, 30 años. Entonces, no son iguales las floraciones de las plantas, y por eso es que el humano le ha ido dando el uso necesario de acuerdo a sus necesidades. Ya, ¿cómo podríamos controlar la floración? ¿O cómo saber cuándo vamos a tener la floración? En base a señales ambientales, los fotoperiodos específicos, días largos o cortos. En un sistema de invierno los días son más cortos, apenas empiezan a alargarse los días, pueden empezar a florecer las plantas. De que estamos hablando que aunque tengan 4 estaciones no tienen nieve. Regímenes de temperatura determinadas, fríos o cálidos.
o reducir el desarrollo vegetativo con cantidades menores de nitrógeno, con podas, lo que yo les decía hace un rato, la inhibición del desarrollo por químicos para que las plantas se les induzca las horas de frío, y en general. La formación del fruto, chicos, la semilla y el embrión se da en este proceso. Primero se desarrolla, se genera un desarrollo morfológico del fruto, la semilla y el embrión, a partir de la adquisición por el embrión de la capacidad para germinar. Debe haber una acumulación de alimentos almacenados, lo que habíamos conversado, el endospermo sirve para que la semilla pueda germinar, el embrión pueda germinar. Desarrollo de controles internos de la germinación. Existen procesos donde el embrión y la semilla en general se desarrolla. No es que la semilla se fecunda y desde ahí está, no, la semilla se fecunda y desde ahí crece. Y por último, métodos de dispersión del fruto y la semilla. Mientras se desarrolla la semilla, se desarrolla el fruto. Entonces también vamos a ver que las semillas de frutos tiernos tampoco son válidas, son útiles. Entonces cuando se desarrollan los frutos, existen métodos de dispersión del fruto y de la semilla que lo que hacen es ayudar a la diseminación de las semillas, ¿no? Puede haber un inadecuado desarrollo de las semillas viables. Las semillas viables se dan por polinización y fecundación. Pero podemos tener algunos frutos con material dañado o que no tienen en embrión, que se llama aspermia. Por A o B circunstancia no se generó el embrión. Puede darse por muchas causas, por partenocarpia, del desarrollo del fruto sin polinización o fecundación. Puede haber un aborto del embrión, que da una muerte del embrión durante el desarrollo, o una incapacidad del embrión para acumular reservas alimenticias, ¿no? El fruto se puede caer antes o no desarrollar a su tamaño normal. Pueden haber muchas variaciones que generen estos problemas, ¿no? Vamos a ver lo del desarrollo morfológico de la semilla, donde al principio lo que vamos a tener es, como dice aquí, comprende el incremento inicial del tamaño del ovario. El ovario es la parte baja del fruto, y del óvulo, la semilla. El endospermo desarrollado, pero con el embrión pequeño, globular, estamos hablando de esto. Y al fin del periodo del endospermo ha crecido en forma cordada. ¿Sí? Etapa del segundo etapa 2, del quinto al octavo día. Cesa el desarrollo del ovario del óvulo, acelerando un crecimiento del endospermo, seguido por el desarrollo del embrión dentro del óvulo. Y del 9º al 11º día, el desarrollo completo del endospermo es consumido por el embrión en el desarrollo, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, tenemos un endospermo que después finalmente se lo consume el embrión, ¿no? Este es un ejemplo, chicos. Cada planta tiene su desarrollo vegetativo y estos días no son exactamente iguales en todos, ¿no? Factores que impiden el desarrollo morfológico. Vemos insectos que atacan el desarrollo de frutos y semillas. Se destruye el embrión por agentes físicos. Condiciones climatológicas adversas, heladas o el invierno, mucha humedad puede matar al embrión. O pueden haber tensiones del crecimiento, ¿no? Por A o B circunstancias se endurece el endocarpio por falta de humedad o por algún tema, lo que produce que el embrión no desarrolle normalmente. Ya, lo que tiene que ver con la adquisición de la capacidad para germinar, vamos a ver que el desarrollo morfológico y fisiológico se denomina embriogénesis. Y esta embriogénesis se produce en 2 etapas. Durante el desarrollo de la semilla ocurre la división y expansión celular en varias partes de la estructura del embrión. La germinación de la semilla, la división celular, se efectúa en los extremos del eje polarizado del embrión, esto es, en las puntas de la raíz y del tallo. Entre mayor haya sido el desarrollo del embrión ante la separación, más será su capacidad para germinar. O sea, mientras el embrión sea más grande,
tendrá una mayor capacidad para germinar. Y volvemos a lo que habíamos visto, ¿no? Todas las plantas, mientras más grandes, son mejores. En el control de la embriogénesis, el control de la embriogénesis es complejo, es muy difícil, pudiendo intervenir tanto controles hormonales como potencialidad innata de las células del embrión para dividirse y diferenciarse en una forma específica. La segunda parte es la reserva de alimentos para el embrión, donde la semilla que alcanza su tamaño completo, los aumentos en el peso seco son una medida de acumulación de materiales de reserva en la semilla. Esto se efectúa en la etapa 2, cerca del final del proceso de desarrollo del fruto. Estos materiales de reserva se originan de carbohidratos producidos por la fotosíntesis en las hojas y son traslocados a los frutos y semillas. Carbohidratos, grasas y proteínas. Y las semillas más pesadas, en teoría, deberían germinar mejor y producir plantas más vigorosas. ¿Alguna vez vieron, chicos, que les dijeron que pongan las semillas a flotar y las que flotan no valen, que son plantas muertas? Eso es por lo que decimos, ¿no? O sea, en teoría, las plantas más pesadas tendrían una mayor cantidad de carbohidratos que permitan una adecuada germinación. En el caso de las semillas con menos reservas, son delgadas, chupadas y livianas, van a tener una germinación inadecuada y plantas débiles. Y los problemas se pueden deber a condiciones adversas de crecimiento, nutrición deficiente, falta de humedad, daño por insectos y temperatura inadecuada. El desarrollo de controles internos para la germinación, chicos. El control del contenido de humedad y la imposición del letargo, donde el control de la humedad se da en semillas y frutos que se deshidratan de forma natural durante la maduración y diseminación en un 30% o menos. Luego la semilla se seca durante la cosecha o antes de ser almacenada, no pudiendo germinar. En otras especies, ¿qué quiere decir esto? Controlamos la humedad o naturalmente se controla la humedad para que las semillas no tengan agua dentro y no se produzca la germinación. En otras especies, las semillas se secan menos de cierto contenido, del 30 al 50%, perdiendo la capacidad de germinación. Encinos, cítricos, álamos. Si ustedes se fijan, en el primer caso, en el primer caso vamos a tener una deshidratación de menos del 30%. Entonces ustedes deben haber visto semillas en las cuales ustedes les mojan, les humedecen y enseguida se hinchan. En otras que quedan un poco más húmedas, del 30 al 50, como los cítricos, deben haber visto que si ustedes mojan o ponen en agua las semillas de limón, de naranja, de mandarina, se quedan del mismo tamaño, entonces no están tan deshidratadas. Y en otras especies las semillas se secan, pero quedan encerradas en un fruto carnoso para impedir el daño por el calentamiento espontáneo por alguna sustancia inhibidora. Estamos hablando de todas las semillas que se quedan dentro del fruto. ¿Qué es el letargo? Es la acumulación de diferentes tejidos del fruto y de la semilla de inhibidores químicos del crecimiento, azúcares, sales, ácidos abscísicos. Este letargo se da para que no se produzca una germinación inmediata de la generación de las semillas, porque si ustedes pueden darse cuenta, hay sitios donde las semillas germinan en la misma planta, ¿no? Hay ejemplos bien claros. En el caso de la quinoa, pónganse el trigo, cuando se humedece antes o sea, cuando ya se ha secado y por A o B circunstancia llueve antes de la cosecha, al otro día están germinando los granos en la panícula. Entonces eso es un problema, ¿no? En el caso del letargo se mantienen bajos y se rompe ese letargo cuando se pone el agua. También se puede dar el letargo por el desarrollo de cubiertas de semilla que controlan la absorción de agua, la permeabilidad a los gases y la lixiviación de los inhibidores. Vamos a ver aquí claramente semillas de hueso, como, qué sé yo, las nueces, los nogales,
que se quedan totalmente alejadas del exterior, ¿no? Bueno, en la maduración y la diseminación de las semillas vamos a tener diferentes estructuras. Vamos a tener esta sería la testa, que está conformada por estas estructuras, la cutícula, la subcutícula, los cálculos macroesenciales, y dentro tenemos el endospermo. En el caso de la mostaza vamos a tener algo parecido, el endospermo y el cotiledón dentro. Y en otro tipo de semillas donde fuera de la testa vamos a tener lo que sería el pericarpio o la parte más dura de la semilla que luego se saca y no es viable, ¿no? En la maduración se dan productos por cambios físicos y químicos, el secamiento de los tejidos, cambios de color, modificación de la cubierta y ablandamiento del fruto. Y para la diseminación se van a utilizar peces, aves, roedores, murciélagos. Perdón, chicos. Que transportan las semillas en su tracto digestivo o en frutos espinosos que pueden adherirse a la piel de los animales, ¿no? Pueden irse las semillas con el viento, con fuentes de agua. Pueden haber la liberación explosiva de esporas o la acción del hombre para mover las semillas de un lado para el otro. Ya. Una semilla madura, chicos, es botánicamente un óvulo madurado, encerrado dentro del ovario maduro o del fruto, donde tiene el alimento para poder desarrollarse de forma adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver el óvulo madurado, estamos acá en el embrión, y tenemos el endospermo. Las partes de la semilla van a ser el embrión, los tejidos de almacenamiento y la cubierta de la semilla. Ya, los tipos de semilla, chicos, de acuerdo al tipo de semilla vamos a clasificarlas. Podemos tener un embrión rudimentario, un embrión lineal, un celastrus, que es un embrión miniatura, remolacha, que es un embrión periférico. Ustedes ven, esto es el embrión. Esto les debe hacer acuerdo a un grano de maíz. Tenemos acá semillas solamente donde está la testa, el cotiledón y el eje hipocolítico radicular. En el caso de la lechuga, el pericarpio, los cotiledones están aquí separados. La tipo gramínea, que tenemos un endospermo, un pericarpio y una testa gruesa, con un embrión aquí dentro, pequeño. Y tipo coníferas, ¿no? Estas son, prácticamente se ven muy bonitas, estas son las que salen de las piñas, son planas, como les vemos aquí, y tienen esta forma. Lo que son las apomixis, chicos, en algunas especies del embrión se produce como resultado de una meiosis y la fecundación. No se produce a partir de eso, sino se produce a partir de una célula del saco embrionario. A veces esta apomixis se desarrolla para formar el cigoto de la misma constitución genética. Y creo que ya, chicos, hasta ahí estamos. Les voy a mandar esta tarea. Quiero que revisen este video. Está subido en el ¿cómo se llama? En el Moodle. Para que ustedes revisen este video y hagan un mapa conceptual bien estructurado sobre la explicación de los puntos importantes en la producción de plantas. Quiero que tengan claro, chicos, que muchas de las semillas con las que nosotros trabajamos pensamos que no existen. ¿Ya? Vamos a ver una planta de lechuga que nos dé una semilla. Vamos a ver plantas tranquilamente de 1,5 metros, 2 metros de lechugas
Nosotros estamos acostumbrados, chicos, a que esto sea una lechuga. Sin embargo, vamos a ver que por el crecimiento de la planta, la lechuga termina floreciendo. ¿Sí ven? Las hojas de la lechuga quedan a un lado y terminan en una inflorescencia. Vean, este arbusto de lechuga crespa. Entonces, la reproducción por semillas se da por semillas. Las papas, chicos, tienen semillas, aunque su reproducción sea por tubérculos. Estamos, chicos, creo que estamos por el día de hoy. Comenten novedades, preguntas. Profe, ¿se me toca hacer en Word o en un cuaderno? No, hagan en la computadora, le pasan a PDF y le suben. ¿Sí? Nada más, chicos. Tienen ahorita un break de unos 10 minutos y de ahí, por favor, dedíquense a ver el video y hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El mapa conceptual, bien estructurado de cómo realizar la producción de plántulas. Por favor, después de eso, pónganse pilas y vuelvan con el tema del semillero. ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa, Sí. chicos? Dime, Siri. No, profe. ¿Viste nomás? ¿Alguien más? Ya. Entonces, si es así, creo que tenemos clase de nuevo el día de mañana. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe.